Buenas. Bienvenidos de nuevo a This is Rosalinda Unveiling the Medicine in Our Story. Aquí vamos a empezar con el episodio número uno, donde les voy a empezar a contar desde mi nacimiento, porque sí, a mí me llegó el trauma, mijo, desde que era pichiriquirita, chiriquitica, desde que estaba más o menos en la barriga de mi mamá, porque pues obviamente el matrimonio que mi mamá tenía en esos momentos era bastante traumático. Tenía una relación muy tóxica con mi papá y pues obviamente en la barriga uno cree que no, pero desde ahí nos empezamos a formar y bueno, anyways, ahora vamos a hablar desde nacimiento, ya. Luego nos metemos en otros temas más profundos de lo que significa también traer a un humanito a este mundo y esos procesos desde la barriga cuando está haciendo tu formación. Yo soy fiel creyente de que yo soy muy energética y las energías y el guachi yo no sé qué, y más que todo soy creyente de que nuestra mente es lo que crea esta bella realidad y lo que tenés en tu cabeza, tu ADN, todas esas cosas que te han transmitido tus padres, tus ancestros, tus abuelos, todo el tema influye en la manera en la que tu realidad se proyecta. Entonces, bueno, empecemos pues con la historia, que esto se pone bueno y sabroso. Bueno, pues entonces yo, mi mamá y mi papá, bueno, la generación mía de mis bisabuelos, ellos tenían un circo que se llamaba el Circo Egret Hermanos. Era un circo de los más grandes de Latinoamérica. Aquí les muestro la foto para que vean el tamaño del circo. Y fueron pioneros en muchas de las cosas que se vieron después, muchos años más adelante, en todo el tema circense. Es más, todavía hay por ahí algunos que todavía siguen en ese tema y es algo que para mí me hace sentir muy única y súper, hiper, mega orgullosa de tenerlos como mis ancestros y tener eso en mi linaje, ¿no? De ese tema artístico, ese tema de creación, ese tema de tantas cosas, porque hay algunos familiares que la verdad, que en algún momento los voy a mencionar y voy a profundizar un poquito en ellos y en lo que era el circo y todo lo que hacían, pues, y mi abuela y mi mamá y tal cuento. Pero ahora, como dije, vamos a empezar por el principio mío. Entonces, yo nací prácticamente en el circo. Hasta mis 4 años estuve en todo el mundo circense. Mi nacimiento fue un poco, digámoslo, traumático porque mi mamá sufría de placenta previa. Primero le habían dicho que ella no podía tener hijos. O sea, ellos estuvieron un montón de tiempo casados, estuvieron en relación, intentaron tener hijos, no podían, le dijeron que nana y cucas, que qué pena, pero pues no puedes tener hijos y luego aparecí yo. ¡Tarata! ¡Hello! Inicialmente pensaron que yo iba a ser un hombre y me tenían un nombre. Yo me iba a llamar Jimmy Llorel Virgin. Jimmy Llorel. O sea, yo me llamo Rosalinda. Es como 3 nombres más. Virgin. En algún momento les diría todos los nombres, pero prácticamente no sabían qué nombre ponerme porque obviamente pensaron que iba a ser niño y salí yo. Y eso incluyeron todos los nombres que pudieron ahí. Yo quiero ponerle este, yo el otro. Entonces pues juntaron ahí, hicieron un sancocho y salí yo. Pero bueno, mi nacimiento, que aquí les voy a mostrar también una foto, yo nací con el cordón umbilical amarrado al cuello. Entonces, cuando salí, pues obviamente salí morada porque me estaba ahogando. Y pues obviamente la primera reacción de mi mamá fue como, marica, ¿qué es eso? ¿Qué le pasó? Pues vos imagínate, acabas de tener un hijo y sale todo morado, pues obvio su manera de mirar qué pasa, pues energéticamente, digámoslo, mi cabeza lo entendió como un rechazo. O sea, para mí el rechazo ha sido como de las cosas más grandes que he tenido que trabajar en mi adultez, digámoslo así. Me siento joven forever. Después de que yo nazco y estoy morada y obviamente pues mi mamá como que me dice, ¿qué putas pasó? A mí me meten en una incubadora más o menos como unas 2 semanas, por el cual no me permitió tener esa relación con mi mamá desde el principio. Aparte que después, porque cuando me metieron en la incubadora yo tenía neumonía, o sea, estuve súper mal. Casi otra vez, casi me devuelvo. Después, obviamente, mi mamá, pues por no poder darme leche y todo, pues tuvo mastitis, pero eso fue para ella bastante duro. Yo nací en Melbourne, normalmente siempre estábamos en Sydney, pero
coincidencialmente estaban en el circo en Melbourne y pues mi mamá seguía haciendo el show con mi papá. Mi mamá se colgaba de los dientes. Aquí les muestro una foto hermosa, preciosa de ella, vela ahí colgada los dientes. Y mi papá saltaba en la cama elástica. Entonces él estuvo en los Guinness Records y todo haciendo saltos de trampolín. Él fue campeón de Australia cuando tenía 16 años en boxeo. Después de eso se metió a la cama elástica, se volvió súper bueno. Él batió su récord, estuvo en los Guinness Records. Después, unos años después, volvió a batir su récord. Luego alguien lo empató. No, le ganó, él lo empató y nunca más nadie ha superado supuestamente su récord, el cual me parece súper interesante también de contar. Pero bueno, entonces mi papá hacía su show de cama elástica y pues mi mamá era como la modelo y traje, yo no sé qué, y ella también saltaba en la cama elástica. Entonces claramente estaba haciendo saltos en la cama mientras estaba embarazada conmigo. Cuando los médicos la ven y le dicen, señora, por Dios, ¿usted qué está haciendo? Usted tiene placenta previa, usted no puede estar saltando con una niña en la barriga. Entonces mi mamá la mandaron a hacer reposo total en una clínica en Melbourne. Mi abuela se fue para allá a ayudar a mi mamá. Y pues mi papá se quedó haciendo el show pues con otra señora que reemplazó a mi mamá. Literal la reemplazó en todo. O sea, en todo. Cuando llega mi mamá, obviamente en brazos conmigo, con la niña recién nacida, pues mi papá estaba con la señora y para mi mamá fue muy traumático, ¿no? Ella empezó ya como a tener ese rechazo hacia él y pues mi mamá en esos momentos estaba sola, ella no tenía familiares, no tenía amigos, no tenía muchas cosas pues cuando estaba acá. Entonces para ella su posparto todo fue muy fuerte, o sea, fue muy duro y mi papá no le gustaba que yo llorara y se ponía a pelear con ella, o sea, cosas muy fuertes. Así pues, historias que recuerdo yo de chiquita, recuerdo que mi mamá me decía, pues estábamos peques y me decía, porque bueno, yo me fui para Colombia a los 5, así que todo lo que estoy contando es como hasta los 4 o 5 años. Me acuerdo que me decía, Rosa, pretende que estamos dormidas y nos metimos a la cama y pretendíamos que estábamos dormidas y pues me acuerdo mi papá entrando al cuarto y arrastrando a mi mamá del pelo pues y pues cascándole, dándole una pela sobre como la rendija así de la puerta, yo le veía así, veía como una pecera, pero eso es como el único recuerdo que yo tenía de mi papá porque pues yo me fui, yo no volví a ver a mi papá sino hasta los 16 años, que luego les contaré esa parte de la historia en otro episodio que también fue añañanga. Pero bueno, entonces, pues obviamente tengan en cuenta que mi mamá, pasando todo lo que estaba pasando, recién parida, con una cistitis porque yo no le recibía la leche, sola, con un señor que era un abusador. Mi mamá, es más, ella tuvo otro embarazo después de mí y ella lo abortó porque mi papá la había violado. Mi papá era una persona alcohólica, era una persona muy abusadoramente física. Obviamente él era boxeador, que por eso mencioné lo del boxeador cuando era 16, él sabía pelear y sabía pegar. Entonces, pues mi madre le tocó aguantar muchos abusos y él es bien narcisista. Obviamente él también tuvo un pasado bastante fuerte, el cual luego en algún momento hablaré de ellos y de su historia porque nosotros a veces jugamos a nuestros padres y pensamos que porque son nuestros padres la tienen toda clara y también ellos fueron niños. También fueron niños que tuvieron cosas que no les dieron, falta de amor, y hay veces que ellos nos dieron lo que pudieron con las herramientas que tenían. Pero sí fue muy traumático para mí porque obviamente mi mamá con todo lo que estaba pasando, ella obviamente le empezó a coger como tirria a él, o sea, como asco, como ya no quiero estar con él, ya no quiero tocarlo, ya no quiero nada, ya yo me quiero ir. Pero pues como un buen narcisista, como hacen los narcisistas, pues nos separan de la familia, nos separan de los amigos, nos llevan a otro sitio y pues para ella poderse ir era prácticamente imposible. Ella estaba en un país que amaba, ella ya tenía su pasaporte australiano antes de conocerlo a ella, porque ella ya había trabajado acá y había estado acá, aunque ellos se conocieron aquí en Australia, por todo el tema del circo. Para ella dejar Australia era, o sea, ella amaba Australia. Otra de las historias que recuerdo, antes de contar pues cómo se fue mi mamá, nosotros estábamos, mi mamá me dice que yo estaba en brazos y pues de estas peleas así asquerosas que tuvo con él,
Mi papá la echa a la calle, conmigo en brazos, lloviendo, y mi mamá le tocó irse a un tema de estos como refugiados de mujeres que tienen abuso doméstico. Entonces, pues nosotros estuvimos escondidas un tiempo porque normalmente pues te esconden y tal, y esto y lo otro. Bueno, fue muy fuerte para ella. Entonces mi mamá decide, como diciendo, mira, ya, suficiente. En esos momentos no solamente estábamos en Australia, sino que hasta mis 4 años nosotros vivimos en Tailandia, en Indonesia, en Singapur, pues que porque ellos viajaban por todas partes del mundo porque eran muy famosos en lo que hacían. En su circo, pues ellos eran muy conocidos y muy famosos en aquellas épocas, ¿sí? Que tengo un montón de recortes de periódico y un montón de cosas que aquí pueden ver. Pero... ¿Pero qué? Pero entonces para ella era, o sea, tomar la decisión de dejar el circo, de dejar lo que conocía, de dejar su fama, de dejar todo, con una niña de 4 años, sin nada, ella como, marica, ¿qué hago? O sea, ¿qué putas? Entonces se apuntó como a un show que era como de maquillaje y pues ella obviamente con todo el tema del circo y todo, pues siempre aprendió a hacerse maquillaje, empezó a hacerse cosas y se inscribió a este show. Yo me acuerdo chiquitica que era como un show de mariposas, que es más, yo participé y todo. Y se ganó como un trofeo, un uno que yo cuando volví a Australia a los 16 se lo recuperé, porque para mí era muy simbólico, porque ese fue su tiquete de ida, ese fue su tiquete de salvación. Entonces decidimos, bueno, decidimos, yo no tuve ahí parte, pero ella decidió y siento que fue una de las mejores decisiones que pudo haber tomado para mí y para lo que fue mi evolución como persona, como mujer y lo que me permite estar ahora mismo aquí hablando de lo que estoy hablando porque sí amo mi vida. Van a escuchar en este podcast muchas cosas muy fuertes, muchas situaciones bastante heavy y bastante hasta repetitivas un poquito porque pues yo siempre fui muy terca, entonces me tocó aprender a los golpes. pero, pero fue muy bonito porque siento que todo fue un completo y siento que la primera decisión de mi mamá, coger sin nada, o sea, sin nada, ganarse ese show, decirle a mi papá, mira, voy a ir. Justamente mi bisabuela, pues estaba como a punto de fallecer. Todo se alineó. Mi mamá ganó el show, ganó su platica y le dice a mi papá que con esa platica pues se iba a ir a Colombia y me quería llevar a mí para que yo conociera a mi bisabuela, que ella iba a volver en un mes. Cogió sus maletas, cogió a su niña, se montó en ese avión y jamás volvió. Decidió quedarse en Colombia y empezar de absolutamente cero en años que no eran lo que es hoy en día, porque hoy en día tenemos mucha más facilidad, tenemos mucha, o sea, ahora mismo no es lo que era, porque nosotros llegamos en 1992 a Colombia, que era pleno momento de guerra con el narcotráfico, con lo de Pablo Escobar, y pues llegué a la ciudad de Cali, que era como donde estaba la guerra pues con Medellín y todo el tema del narcotráfico. Entonces fueron épocas que donde uno cambia pues Sydney, Australia, a irte a Cali, Colombia, donde en esos momentos pues, mi mamá no tenía, si no sabía hacer el circo y pues ahora con su maquillaje. Y me mostró lo que es tener ovarios, dejar a un hombre por más que sea, de empezar en un país nuevo sin absolutamente nada y decir lo voy a hacer por el amor que le tengo a mi hija y por el amor que me tengo a mí misma y no sé cómo lo voy a hacer, pero lo saco adelante. Así que llegamos a Colombia y pues obviamente ya a mí no me podía decir, ven, nos vamos a ir y no vamos a volver a ver a tu papá, porque pues me imagino que yo le hubiera llorado a mi papá, "Ah, me van a dejar", porque yo en parte era muy apegada a mi papá, pues en esos momentos, no sé, uno no, pues uno no entiende, ¿me entendés? Y pues a mí me gustaba saltar en la cama elástica y yo era toda miquita y tal, entonces pues bueno, llegamos a Colombia y recuerdo que llegamos a la casa de mi bisabuela, vivíamos con mi abuela, tenía un señor que me cuidaba, que era una persona transgénero, que había cuidado supuestamente a varias personas de la familia. Y mi mamá, pues me voltea y me dice como que, pues ya no vamos a ver más a tu papá, como que ya, se acabó. Y fue muy doloroso porque, pues obviamente vos imaginate un hombre narcisista, un hombre alcohólico, un hombre agresivo, que le hagas esa jugada.
pues el señor se volvió loco. Se volvió loco, pero bueno, eso lo vamos a tocar en el episodio siguiente. No sé si tal vez este episodio lo hice lo más rápido posible, pero quiero contar un poquito la historia y también quiero contar la importancia de esta historia dentro de lo que es mi vida. Para mí esa decisión que mi mamá tomó de decir me voy, me da igual en aquellas épocas sin tener nada, porque literal se fue con una maleta, con una niña de 4 años a vivir con su mamá, sin saber qué iba a hacer, se fue, o sea, de verdad, a mí, Rosalinda, a mí me enseñó inconscientemente que si estás en una relación donde te están haciendo daño, es posible salir de ella. Me demostró que una mujer sí puede sola. Me demostró que si uno tiene las fuerzas y las agallas, uno puede salir adelante a donde lo pongan. Lo único que pues claramente ella reaccionó desde su manera sobreviviente, pero a mí me tocaron varias cosas que dentro de todo eso que había pasado, pues fueron repercusiones que me afectaron el resto de mi vida, porque obviamente en esos momentos fueron mis años de formación. Nosotros normalmente lo que nos forma en tu mente, tus patrones, tus gestos, tus aprendizajes, tus vainas, siempre normalmente dicen que eso es como hasta los 8 años, que es cuando tu cerebro está aprendiendo, ¿sí me entiendes? Como racionalizando todas las partes nuevas y haciendo todas tus conexiones neuronales sobre qué significa cada cosa. Y pues obviamente haber nacido prácticamente mucho trauma en muchas cosas porque pues mi papá primero que todo, obviamente al rechazar a mi mamá, al pasar todo eso, pues yo me imagino a mi mamá sola, sin familia, sin amigos, pues ella me tenía a mí, ¿me entendés? Y pues obviamente con todo lo que había pasado yendo al sitio pues de lo de las mujeres abusadas y tener que tomar esa decisión de irse del país que amaba y tener que coger y tomar toda esa decisión de hacer todo eso detrás de la espalda de él con miedo de que si él se daba cuenta de que ella iba a hacer eso, pues no me iba a dejar a mí salir. Porque mira, las cosas salen como tienen que salir. O sea, mi papá yo no sé por qué le firmó el papel, porque obviamente ella no me hubiera podido haber sacado de Australia si él no hubiera firmado ese papel de, bueno, sí, le doy el consentimiento de que la niña salga del país. Entonces todo se alineó para que ella pudiera salir, pero yo la imagino a ella conmigo en brazos, llorando y pasando todo su proceso y toda su vuelta y yo ahí chuquiciada recibiendo ese dolor de mi mamá, ¿no? Y yo me convertí en una persona que yo siempre he querido proteger a mi mamá. O sea, yo desde que tengo uso de razón, y esto lo vamos a hablar un poquito en el episodio siguiente, desde que tengo uso de razón, yo siempre me quise quitar la vida, yo no quería vivir, yo sentía que yo era un estorbo, que yo no, ¿sí me entendés? Porque yo pues no sé, o sea, siempre me tomé esa cosa como yo soy mala, porque cuando uno tiene tanto trauma y a mí me diagnosticaron con CPTSD, CPTSD, que es como el Post Traumatic Stress Disorder, yo no sé cómo dice en español, pero eso es como los veteranos, por ejemplo, que van a la guerra, que tienen un trauma muy huepucha sobre algo y como que se les activa pues el mío era complejo porque fue de toda mi vida. Y siempre ese complejo de yo estoy haciendo algo malo, todo el mundo está pensando en algo malo y esa maricada pues obviamente se convirtió en algo que para mí hasta el día yo creo que hasta el día de hoy no, porque yo creo que ya lo he ido superando y soy muy consciente al respecto y sé cuando mi cuerpo y cuando mi mente está en ese modo supervivencia y en ese modo otra vez de víctima o lo que sea, porque sí, aunque estemos sanados y aunque haya hecho todo lo que haya hecho, de vez en cuando el víctima se me acerca al víctima, y hey, ey, quédate por ahí que no, señor, nosotros no somos ninguna víctimas, somos supervivientes. Pero bueno, siempre toma como ese cambio de perspectiva para poder cambiar cualquier cosa y poder seguir adelante. Al final y al cabo, vuelvo y digo, nuestra mente crea nuestra realidad dependiendo de lo que tengamos en ella y lo bonito de esto es que se puede reconfigurar así como un computador, uno le mete un código nuevo y no es de un día a otro, es un trabajo que es largo y arduo y es constancia y darle y pelear, y no pelear, sino ser consciente de que tenés dos partes tuyas, una que es tu ego y una la que sabe lo que tenés que hacer, que es tu yo superior o como quieras llamarle o whatever.
Eso aquí ya, temas espirituales, sí no me meto tanto, en algún momento me adentraré a lo que pienso y mis opiniones al respecto, el cuales son bien estrambóticas. Pero para mí lo dejo acá en la tierra porque siento que estamos en la tierra y esas son las herramientas que necesitamos saber, que es cómo crear nuestra realidad. Para mí es cambio la perspectiva, me recodifico y continúo. Porque sí, hay que continuar. No podemos vivir en el pasado ni podemos vivir en el futuro porque pues no existe, solo existe el eterno presente. Así que, bueno, quería darles esa introducción de mi vida, de cómo llegué a este mundo. Hola Rosalinda, aquí estoy. Llegué suavecito, ¿sabes? Suavecito, suavecito. Pero sí fueron cosas que se me quedaron marcadas y las repetí como en repeat. O sea, las repetía con amistades, con parejas, con situaciones, con vivencias, con todo, hasta que me paré un día. Pude verlo claramente y lo he empezado a trabajar y por eso quiero compartirlos con ustedes. Porque vuelvo y digo, y siempre lo voy a decir en todos los episodios, si yo pude, ustedes pueden. Y vuelvo y digo, yo digo a veces, mira, puedes tener una vida tranquila, puedes tener una vida amorosa, puedes tener una vida consciente. Consciente, porque siempre van a haber obstáculos, siempre van a haber cosas. Pero con tal de que seas consciente de que estás creando tu realidad y que todo lo que se te está presentando es por algo, lo puedes ver y lo puedes transformar. Yo intento de ver todo como siempre todo es para bien. Hasta lo más pecueca, hasta lo más feo, hasta lo más esto, todo me ha servido para algo. Y si hay veces no encuentro la respuesta, tampoco intento encontrarla. Intento de vivir con paz, con amor, con gratitud en mi corazón. Y eso es lo que más me ha servido, seguir adelante, seguir creyendo, seguir construyendo desde una manera tan bonita. Y por eso ahora me puedo sentar, contarles la historia desde ni siquiera un lado de víctima, ni siquiera desde un, ay, yo sufrí esto, y fue pucha. Porque sí hubo momentos donde yo decía, bueno, y entonces, hermano, topa a mí, a ver, y ajá, no le pudieron haber repartido más a otras personas, marica, que me tienen que dar todo este mierdero, marica, what the fuck. Pero sé y soy muy consciente de que si yo he estado viviendo esto es porque yo sé que yo soy capaz de vivirlo y ahora me parece tan hermoso que me pueda sentar aquí después de tanta maricada, de haber transformado toda esa oscuridad a algo tan bonito que es tener paz y gratitud en mi corazón. Y aparte de eso, poder sentarme aquí, contarles mi historia, compartirla desde lo más hermoso, desde el fondo de mi corazón, para que tal vez a ti te ayude a entender de que se puede cambiar, que hay cosas que no entendemos y está bien no entenderlas, que no hay que estar solucionando y estar sanando y sanando y sanando, sino que hay veces toca es recordar que vinimos a esta vida a gozarla. Sí, que hay cosas traumáticas, que sí, que hay mil maricadas, sí, totalmente de acuerdo y es la vida, así es, hay día, hay noche, hay adentro, hay afuera, la vida es dual y hay que estar en paz con eso. Hay veces nos dijeron en estas películas de Disney, ¿no? Fueron felices y comieron perdices y para toda la vida. Así no es. Es una cosa muy bonita. Así que bueno, yo creo que ahí vamos a dejar esto. Espero que haya sido súper claro mi inicio al mundo con mi nacimiento y con esos primeros destellos de trauma y de cosas muy fuertes, porque fueron muy fuertes no solamente para mí, sino para mi mamá. Y también me hicieron entenderla a ella, porque yo también pasé lo que ella pasó y me tocó así, pero a lo duro. Y lo bonito fue que todas esas vivencias me hicieron comprenderla, empatizar, entenderla, amarla y decir, pucha, mi mamá me mostró que sí se podía hacer. Por más que a veces no haya tomado las mejores decisiones en cuestión de lo que yo pensaría o socialmente se pensaría que se debería de hacer, fueron las mejores decisiones para que yo aprendiera lo que tenía que aprender para estar aquí sentada hablando con ustedes. Así que bueno, les mando un beso gigante, nos vemos en la próxima. La próxima les estaré hablando de temas bastante fuertes. Va a ser un episodio donde voy a comentar, voy a estar hablando de un abuso sexual que tuve desde muy chiquita, otro abuso también que tuve de un familiar y mis
Mi transformación, porque yo cuando estuve en Australia era una niña muy tranquila. O sea, mi cambio fue muy radical cuando llegamos a Colombia porque mi abuela obviamente también la entiendo, ella vio todo lo que era mi papá y yo siempre he sido muy similar a mi papá. Físicamente la cara puedo parecerme mucho a mi mamá, pero el resto de cosas siempre he sido muy parecida a mi papá y eso a mi abuela le chocaba, entonces mi abuela fue bastante durita conmigo. Desde su parte también de lo que ella conocía y desde lo más amoroso que pudo haber sido, porque sí hacía cosas muy bonitas conmigo, pero fue bastante dura. Fue bastante dura y siento que fue por eso. Yo siento que ella le tenía tanta rabia a mi papá por todo el daño que mi papá le había hecho a mi mamá, que a veces se sentía rechazo hacia mí. Amor y rechazo. O sea, yo aprendí que en el amor se tenía que odiar también. Y menos mal ya lo desaprendí. Ya me he dado todo ese amor y ya sé lo que significa el amor propio, por el cual me permite entender todo esto. Y vuelvo y digo, las alabo, siento que tuve la mejor mamá y la mejor abuela y las mejores ancestras y las mejores enseñanzas que yo como persona, yo Rosalinda, necesitaba tener para poder batallar esta vida y poder sentarme aquí a decirles esto. Así que les mando un beso gigante, espero que tengan un día hermoso, tarde o noche, donde estén en el mundo. Un beso desde mi corazón a tu corazón. Chao.